somos más que vencedores. Tercera parte. Abra la escritura, por favor, carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39. ¿Qué le parece si leemos todos juntos? Dice la palabra de Dios: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Y te damos gracias, Padre, porque tu presencia el día de hoy nos acompaña y tu Espíritu Santo desea hablar a nuestro corazón, sembrar esta verdad en nuestra vida, de tal manera que podamos actuar, proceder como hijos, cuyo destino es ser más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permite que podamos corresponder a este compromiso, que podamos vivir de tal manera que se manifieste esta victoria en nuestra vida. Gracias porque tú estás aquí y tú vas a permitir que sea una realidad en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios desea entonces que usted y yo aprendamos a ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Y yo quisiera destacar dos frases en este pasaje que acabamos de leer. El apóstol Pablo inicia su reflexión con una pregunta en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjese lo que está planteando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa era su preocupación. Y después de contemplar todas las posibles situaciones que pudieran separarnos del amor de Cristo, concluye con seguridad en el versículo 39, diciendo: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. De tal forma que cuando él empezó a declarar somos más que vencedores, lo que él está diciendo, la victoria, el triunfo que yo puedo obtener a través de Jesucristo es mantenerme firme todos los días de mi vida en Él, sin importar las circunstancias que yo esté pasando, sin importar la tribulación, si hay problemas económicos, si hay escasez, si tengo ataques espirituales, si se empieza a manifestar en mi vida enfermedad, inclusive si estuviese en peligro mi vida. En todo tiempo, en toda situación, ante toda fuerza, él confiesa, versículo 38, estoy seguro, tengo la fe, tengo la certeza y la convicción de que nada de lo que yo viva me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo lo que puedo ver ahí es un compromiso de vida, un compromiso de seguir a Jesús a pesar de cualquier circunstancia, fuerza, a pesar de cualquier problema o adversidad, a pesar de cualquier enemigo al que tenga que enfrentar. Nada lo va a separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que hoy en día, más que nunca, el Señor está haciendo un llamado a su iglesia
a permanecer en Él, a que verdaderamente tomemos el compromiso de lo que significa ser un hijo de Dios, alguien que está destinado a vencer y que sabe quién es el que está con Él y cuál es su destino eterno, y que podamos proceder conforme a ese compromiso. Jesucristo les decía a sus discípulos, puedo encontrar dos frases muy importantes ahí en el Evangelio de Mateo. La primera en el capítulo 10, versículo 22, donde les está advirtiendo a sus discípulos: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Imagínense, les está diciendo: muchachos, tomen conciencia de que si ustedes me están siguiendo, el mundo los va a rechazar. Si ustedes deciden ir en pos de mí, el mundo no los va a escuchar, porque el mundo escucha a los que son del mundo, pero ustedes son de Dios. Si ustedes deciden venir en pos de mí, al no tener los principios, los valores y la manera de ser y de actuar del mundo, ustedes ya no van a encajar en él. Los van a aborrecer por lo que representan, porque el nombre de Cristo está sobre ustedes. Porque yo vivo en ustedes, porque ustedes están conmigo y yo en ustedes, y somos uno. Y si a mí me aborrecieron y a mí me rechazaron, a ustedes también. Y se los estoy diciendo antes de que acontezca, para que sepan que nada los debe de separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Mateo 24, versículo 12 al 13, les vuelve a decir, Mateo 24 del 12 al 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesucristo animaba a sus discípulos a perseverar, a mantenerse firmes, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, heredará la corona de la vida eterna. Está comentándoles, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo tiempos donde cada día es más difícil ser un hijo de Dios. Cada día es más difícil permanecer en su amor, porque la maldad se está multiplicando y la estamos recibiendo nosotros como hijos de Dios como algo cotidiano, como algo normal. En los comerciales de televisión, en las películas, en las noticias, en las leyes que promulga este país. Empezamos a ver lo malo como bueno y empezamos a justificarlo y a legalizarlo. Y todo eso está haciendo que el amor por Dios se enfríe, que la gente ya no crea en el Señor, que la gente no se acerque a Dios. Y los que nos hemos acercado, que tomemos una actitud relajada en cuanto a nuestra fe, una actitud conformista, de tal manera que pareciera que el compromiso de amar al Señor Jesucristo hasta las últimas consecuencias ya no es lo principal en nuestro corazón. En aquel entonces, los discípulos inclusive estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. En una ocasión el apóstol Pedro le dijo eso a nuestro Señor Jesucristo: mi vida daré por ti. Cuando el Señor, ya resucitado, se aparece a sus discípulos, empieza a hablarles de qué manera le iban a glorificar en su vida e inclusive con su muerte. Dios está esperando que nosotros nos levantemos como una generación
con un compromiso sincero y verdadero, dispuestos a renunciar a este mundo, dispuestos a vivir en una fe que nos lleve a tener victoria ante toda fuerza, ante toda adversidad. ¿Sabe? El apóstol Juan, íntimo de nuestro Señor Jesucristo, declaró unas palabras proféticas inspiradas por el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10 al 11, Apocalipsis 12 del 10 al 11, donde habla sobre aquellos que comprendieron lo que significa ser más que vencedores y se atrevieron a hacerlo. Dice Apocalipsis 12 del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y repita conmigo: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Se da cuenta? Está haciendo la descripción de aquellos que están junto al Cordero en el reino de Dios y que vencieron a este mundo, vencieron inclusive al enemigo, aquel que los acusaba, aquel que les decía: tú no eres un verdadero hijo de Dios. Ay, ¿a poco tú eres un hijo de Dios? A ver, ora por tal persona para que sane. A ver, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo en estrechez económica? A ver, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes esos problemas conyugales que no has podido solucionar? ¿Por qué es que tus hijos no están caminando rectamente? ¿Por qué es que vives en angustias, en preocupaciones y con temores? A ver, ¿no que muy hijo de Dios? Mira, todavía tienes esto que no has corregido. Tú nunca vas a poder salir adelante. Tú nunca vas a poder heredar nada, porque el pecado está delante de ti y te acusa. Y yo me encargo de acusarte delante del Señor. ¿Sabe que muchísimas personas escuchan esas frases, esos argumentos, esas ideas y empiezan a gobernar su vida? E imagínese, ¿usted cree que van a poder vivir como vencedores o van a terminar viviendo como perdedores? Como perdedores. ¿Y todo por qué? Porque no han comprendido cuál es su legado, cuál es su destino, qué es lo que Dios ha hecho a favor de nosotros por medio de Jesucristo. Yo puedo ver aquí en este pasaje, en el versículo 11, donde dice: y ellos le han vencido. Número 1, por medio de la sangre del Cordero, por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz. Jesucristo, al morir en la cruz, en ese momento venció al enemigo. En ese momento todo lo sujetó bajo la planta de sus pies. En ese momento destruyó las obras infructuosas de las tinieblas. En ese momento terminó con toda enfermedad, con todo dolor y con todo pecado. Esa es la victoria que Cristo nos dio por medio de su sangre. Por eso es que el nombre de Cristo tiene poder. Es por eso que su sangre, una vez que se ha hecho manifiesta en nosotros, que se ha vertido cuando confesamos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y caminamos con Él, pues en ese momento usted y yo estamos destinados para vencer. Número 2 dice aquí: por la palabra manifestada en sus vidas, que testifica que cada uno de ellos, de los que vencieron, amaron al Señor con todo su corazón, obedecían la palabra, caminaban en obediencia, en santidad, en rectitud y justicia. Y número 3, dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos, cada uno de los que vencieron,
estuvieron dispuestos a entregarse al 100% a su Señor, en vida y en muerte. Es por eso que el apóstol Pablo decía, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Mi vida le pertenece al Señor. Con mi vida le voy a glorificar. Y si es necesario morir, con mi muerte le voy a glorificar. Y sea que viva o que esté muerto, yo estoy con el Señor y el Señor conmigo por toda la eternidad. Porque yo soy de Él. Yo soy de Él. Este era el pensamiento de esos primeros cristianos. Un pensamiento de compromiso, de entrega, de renuncia. Y por eso es que podían decir, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A todos nos gusta la frase, somos más que vencedores. ¿Quién es más que vencedor? Gloria a Dios, a todos nos gusta, sí, somos vencedores. Porque nos gusta lo que representa. Ganar el premio, tener victoria, ser prosperados, heredar promesas, ser felices, vivir en plenitud, vivir sin angustia, sin miedos, estar por encima de toda situación, de toda adversidad. Solemos ligar la palabra ser más que vencedores con cada una de estas ideas. Pero no nos damos cuenta que la frase somos más que vencedores implica más cosas. Implica seguir a Jesús todos los días de nuestra vida. Porque era lo que decía el apóstol Pablo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. De tal manera que nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y eso es permanecer firmes en el Señor. Más que vencedores implica mantenernos firmes en su amor, sin importar las situaciones. Más que vencedores implica obedecerle en todo, inmediatamente a Dios. Renunciar no solamente al pecado, sino a las obras de la carne y estar dispuestos a renunciar aún a nuestra vida para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Renuncio a mis ideales, a mis metas, para que ahora mis ideales y mis metas sean las del Señor. Ya no vivo yo, vivo para la gloria de Dios. Implica desarrollar la fe y crecer en santidad cada día. Fíjese, esto es un compromiso. Y cuando no comprendemos y vivimos todo esto, pues difícilmente se va a manifestar lo otro. Difícilmente vamos a tener victoria en medio de la adversidad. Difícilmente vamos a ser prosperados o vamos a vivir felices, plenos. La Biblia está llena de hombres que comprendieron lo que implica en su totalidad la frase, somos más que vencedores. Han pasado a la historia como varones de fe, cuyas historias y vidas nos inspiran hasta el día de hoy. Por ejemplo, acompáñeme a la carta dirigida a los Hebreos. En el capítulo 11 vamos a leer versículos del 32 al 34. Hebreos del 32 al 34. Se le conoce como el Salón de la Fama de los hombres de fe. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, amén. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos
extranjeros. ¿Cómo la ve? Usted, al leer de ellos, ¿qué diría? ¿Que son vencedores o que son perdedores? Uno ve a leguas que son vencedores, porque conquistaron reinos. Alguien que conquista reinos, pues es un vencedor. Alcanzaron promesas, alcanzaron sus bendiciones. ¿A quién le gustan las bendiciones de Dios? ¿Quién quiere alcanzar sus promesas? ¿Usted le gustaría estar en esta lista? Que dijeran, no solamente de Sansón, de Yafté, de David, que apareciera ahí Ramiro, Francisca, Eugenia. ¿Le gustaría ver su nombre? Que se hicieron fuertes, que taparon boca de leones. A veces el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús te callas. Taparon boca de leones. ¿Y sabe? El libro de Hechos se sigue escribiendo y cada día se agregan hojas a él, donde se narra la vida de hombres y mujeres que se han atrevido a ser más que vencedores. ¿No le gustaría que su nombre también apareciera en el libro de Hechos como una mujer o un varón que vivió como un vencedor? Entonces necesitamos vivir los principios que la palabra de Dios nos enseña. Hemos estado estudiando hasta ahorita 6 principios. ¿Se acuerda de ellos? ¿Los ha estado poniendo por obra? ¿Los está memorizando? ¿Cuál es el primero? Un vencedor reconoce sus errores y decide salir de ellos. Número 2, un vencedor renueva su manera de pensar y de actuar. Número 3, un vencedor se prepara para ganar. Número 4, un vencedor desarrolla una buena actitud. Número 5, un vencedor va contra la corriente a pesar de las circunstancias. Y número 6, un vencedor sabe escuchar y obedecer a Dios. Ahora vamos a ver 4 principios más, para que en total sean 10. No significa que sean los únicos, pero es un inicio para que podamos comprender lo que implica el ser más que vencedores. Principio número 7. Un vencedor camina hacia el futuro. Dile a tu hermano, camina hacia el futuro. Camina hacia el futuro, no te quedes en el pasado. No permita que el pasado le gobierne. No permitamos que el pasado determine nuestro presente, ni mucho menos nuestro futuro. El enemigo muchas veces trata de que usted y yo vivamos en el pasado. ¿Te acuerdas lo que te hizo? No lo olvides, no lo olvides. Y cuando tengas la oportunidad, díselo, restriégaselo. ¿Te acuerdas del pecado que cometiste? Ay, ¿a poco ya muy santo tú? Ay, sí, muy santo, y levanto las manos y alabo a Dios. Estas son palabras y pensamientos del enemigo, que muchas veces trata de que usted y yo quedemos anclados al pasado. Tal vez en el pasado usted fracasó, pero ya no. Tal vez usted en el pasado cometió muchos errores terribles, de los cuales se arrepintió, pero ya no van a gobernar su vida. Ya no. Posiblemente usted dijo cosas o hizo cosas terribles y que parecieran que le siguen persiguiendo, pero ya no. Ya no. Repita conmigo, pero ya no. Porque ahora en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo creo esta palabra. Yo la creo, porque ese es el pensamiento que Dios desea que desarrollemos. Un pensamiento que nos lleva a tener victoria, a tener triunfo. Si yo me quedo atorado en el pasado, no voy a avanzar, no voy a avanzar.
En 2 Corintios 5:17, el Señor nos dice esta verdad. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Repita conmigo, las cosas viejas pasaron. Suéltelas, que se vayan, ya pasaron. Lo antiguo se aleja de uno. Eso significa, he aquí todas son hechas nuevas. El quedarnos en el pasado jamás nos va a permitir caminar hacia el futuro. Sé que ver hacia atrás en ocasiones sirve para saber de dónde venimos. Sé que muchas veces se piensa que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes. Y sé que al considerar mi pasado y ver mi presente, yo pudiera proyectar cuál podría ser mi posible futuro. Pero también creo que nada está definido y que todo puede cambiar en Cristo y que cada día yo puedo darle una nueva dirección a mi vida para caminar hacia el premio, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que el apóstol Pablo le decía a los discípulos, ahí en Filipenses 3 del 13 al 14. Filipenses 3 del 13 al 14. Acompáñenme por favor, dice, es algo que debemos de hacer todos nosotros, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, porque nos das la oportunidad de deshacernos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que podemos vestirnos de un nuevo hombre creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Un nuevo hombre creado para vencer, un nuevo hombre creado para tener victoria, un nuevo hombre creado para mantenerse firme ante cualquier adversidad. Dios está esperando que recibamos esto, que somos todos nosotros transformados. Lo que fuimos, ya no lo somos ahora. Como nos conocieron, ya no nos manifestamos así, porque un nuevo hombre se está gestando día a día en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada día somos transformados. Por eso es que no podemos etiquetar a nadie, ni decirle tú nunca vas a salir adelante, ni decirle tú nunca vas a cambiar, porque somos transformados. ¿No le da gusto? Mire, voltee a ver a su cónyuge o a su hermano que está cerca de usted. Yo estoy seguro que usted lo ve más hermoso que hace 15 días. Y si no, fue porque se desveló. Pero Cristo lo está transformando. Cristo la está transformando. ¿Usted lo cree? Principio número 8. Un vencedor aprende a luchar con los recursos poderosos de Dios. Repita conmigo, un vencedor aprende a luchar con los recursos poderosos de Dios. En la vida se nos enseña a defendernos, a luchar por lo que queremos, a hacer valer nuestros derechos y a no dejarnos de nadie. Es el caso del padre que le dice a su hijo, si te pegan en la escuela, pégales. Defiéndete, no te dejes. ¿Y cómo les pego, papá? ¿Así? No, así no, así. Yo sé que usted no lo hace porque usted es cristiano. Pero solemos desde pequeños aprender a luchar, a defendernos por lo que queremos. Pero ¿cuántas veces hemos luchado en nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces nos hemos desgastado, afanado, atribulado, entristecido, enojados
Porque luchamos, luchamos y luchamos y no vemos avance. Y las cosas van pintando peor. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos aprendiendo a luchar con los recursos poderosos de Dios. Porque si ya hemos visto que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, somos vencedores por Jesús, pues entonces debemos de aprender a utilizar las armas que Jesús nos da, aprender a utilizar las estrategias que Dios nos da y hacer y librar la batalla en sus fuerzas, con sus recursos, en su nombre, no en mi nombre, no con mis fuerzas, no con mis recursos. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de luchar así. Mire, el apóstol Pablo, que pasó por tanta tribulación, lo aprendió. Acompáñeme a 2 de Corintios 10, del 3 al 5. 2 de Corintios 10, del 3 al 5, donde él comenta: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Una pausa. Él está diciendo: yo sé que vivo en este mundo, yo sé que soy carne, yo sé que me enojo, yo sé que muchas veces quiero hacer las cosas a mi manera y pareciera que este viejo hombre quiere gobernar y volver a manifestarse porque vivimos en este mundo. Pero él declara después, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Repita conmigo: no militamos según la carne. ¿Qué está declarando ahí? Que él es milicia. ¿Qué es una milicia? Parte del ejército de Dios. Yo soy un soldado de Jesús. Y aun cuando vivo en esta carne, yo no voy a luchar como soldado, no voy a ejercer mi milicia con los recursos carnales. Y continúa diciendo en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando leo este pasaje me viene a la imagen, no sé por qué, de un hombre parado delante de una fortaleza, una ciudad amurallada. Y aquí dice que aquel hombre que sabe que es más que vencedor por medio de aquel que nos amó, utiliza las herramientas, los recursos y las armas y las estrategias de su Señor Dios Todopoderoso. Y aun cuando él sea un solo hombre, él puede derrotar y derribar cualquier fortaleza que se levante en contra de él. Si yo lo pienso en términos humanos, digo, espérate, esto es imposible. ¿Cómo un hombre le va a hacer frente a toda una ciudad amurallada? Porque un vencedor renueva su entendimiento. Un vencedor no va a pelear con sus recursos naturales, sino que va a pelear con los recursos espirituales que son poderosos en Dios. Que son poderosos en Dios. Y muchas veces Dios inicia derribando primeramente los argumentos que hay en nuestra mente y llevando cautivo a la obediencia a Cristo cualquier pensamiento que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios. Somos nosotros los primeros que somos renovados, que somos transformados por la palabra, que recibimos el beneficio para que después estemos equipados y armados para enfrentar cualquier adversidad. ¿Y cuáles son estas armas? Mire, el tema sería muy largo para muchas enseñanzas,
Pero vamos a leer rápidamente en la carta dirigida a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 11 al 18. Efesios 6 del 11 al 18. ¿Cuáles son estas armas? El apóstol Pablo da una lista y dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar como firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Empieza el apóstol Pablo a describir cuál es la armadura, cuáles son las armas de todo aquel que es vencedor, que utiliza los recursos espirituales de Dios para pelear. ¿Y con qué propósito? Yo veo aquí que 3 veces en el versículo 11 dice: para que podáis estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. Y al final del versículo 13, para que acabado todo nos mantengamos firmes. Y estar firmes es ser más que vencedores. Que nada nos separe del amor de Cristo Jesús. Mantenernos en Él, perseverar todos los días de nuestra vida. En eso radica la victoria. En eso está el vencer. Y aquí viene una lista de armas espirituales. En el versículo 14 comenta la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Son armas espirituales que el Señor ha puesto a nuestra disposición para que usted y yo podamos librar batalla. ¿Cómo? Como dice aquí en el versículo 18, orando en todo tiempo. Es la manera en cómo se ejercitan las armas espirituales, a través de la oración y a través de nuestra vida misma, a través del testimonio, como leímos en Apocalipsis. Es como podemos vencer. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos ha equipado por su gracia con armas espirituales y las utilizamos en la dimensión espiritual, porque son armas espirituales, vamos a tener la victoria en lo espiritual. Y todo lo que acontece en lo espiritual tiene una manifestación en lo físico. Y entonces vamos a tener victoria en lo físico. Pero necesitamos utilizar las armas que Dios nos ha dado. No debemos de luchar en nuestras fuerzas. Pues es que tengo un problema con mi esposo. Y la verdad, el otro día me pegó. Y pues hoy en la noche me voy a desquitar. Le voy a reventar el molcajete dormido para que se le quite y sepa con quién se está metiendo. No. Esas son armas naturales, estrategias carnales, y va a dar un mal fruto. Pero tú tienes armas espirituales. Y hay estrategias espirituales que debemos de seguir para librar la batalla. Vamos a ver 2 ejemplos. Acompáñeme por favor al libro de Josué, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 13. Josué era un guerrero. Y Josué, si algo amaba, era la presencia de Dios. Describe la Escritura que no se apartaba del tabernáculo de reunión. Era alguien que buscaba la presencia de Dios. Y él fue llamado por Dios
para librar las batallas del Señor e introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Lo que vamos a leer es el inicio de sus batallas. Si usted lee el libro de Josué, al final va a leer la parte donde dice que él derrotó a 31 reyes, a 31 reinos, para que todo el pueblo de Israel heredara la tierra prometida. Él fue un vencedor, pero él no peleaba con sus armas naturales ni con estrategias naturales. Él aprendió primero a pelear con armas espirituales. Vamos a ver, Josué 5, versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Dios he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Dios respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Una pausa. Es sorprendente esta historia. Tratemos de imaginarnos lo que estaba aconteciendo aquí. Estaba Josué, este varón, guerrero, cuando de repente alzó sus ojos y vio frente a él a un varón con la espada desenvainada. Se acerca a Josué y le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? De una vez, para saber, yo necesito identificar, ¿eres aliado o eres enemigo? ¿O estás con nosotros o en nuestra contra? Porque yo soy un guerrero. Un guerrero normalmente ve las cosas así. ¿Estás conmigo o estás en contra? ¿Estás a favor de Dios o estás en contra de Dios? ¿Luchas por el bien o luchas por el mal? ¿Te rindes ante Dios o andas de rebelde ante Dios? ¿Quién eres? Y le responde: no, mas como príncipe del ejército de Dios he venido ahora. Y ese varón tenía la espada desenvainada. ¿Quién era ese varón? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo delante de este varón Josué y tenía la espada desenvainada. Un guerrero, cuando tiene la espada desenvainada, ¿es porque está de vacaciones? ¿Está relajado y tranquilo? ¿O porque está listo para la pelea? Porque está listo para la pelea. ¿Tú tienes la espada desenvainada? Porque tú tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿La conoces? ¿Está afilada tu espada en ti o está guardada? Hermano, yo no tengo espada, yo tengo un puñalito así chiquito. ¿Tienes la espada desenvainada? Porque todos los días enfrentamos batallas. O el enemigo te está tomando relajado, pasivo, tranquilo, conforme, a gusto, cómodo. Continúa aquí la narración. Después de que el príncipe del ejército le contestó, ahí en el versículo 14 dice que postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo Josué? Le adoró. Josué amaba la presencia de Dios y él sabía que es en la presencia de Dios como se libran las batallas. Es el inicio de toda victoria. Cuando nos rendimos delante de Dios, cuando nos postramos, cuando le buscamos, cuando reconocemos su grandeza. Porque cuando alguien se postra frente a otro, es porque tiene a ese otro como digno, como sublime, como alto, más fuerte. Y entonces nos rendimos. Toda victoria inicia con una pérdida. Toda victoria inicia con una rendición. Hermano, pero ¿cómo si todavía ni empiezo a pelear? Nos rendimos delante de ¿quién? De Dios. Nos postramos delante de Dios.
reconocemos su grandeza, reconocemos su nombre, que es sobre todo nombre. Y nuestro Dios ya trae la espada desenvainada, listo para pelear a favor de todos nosotros. Y continúa diciendo en el versículo 15: y el príncipe del ejército de Dios respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Un vencedor sabe escuchar y obedecer la voz de Dios. Ya vimos ese principio. Y cuando está Josué delante del príncipe del Señor, el príncipe le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. No porque la tierra en sí sea santa, sino porque la presencia de Dios está ahí. Fue lo mismo que el Señor le dijo a Moisés cuando se acercó a la zarza. ¿Se acuerda? Quita el calzado de tus pies. ¿De qué nos habla esto? De que para podernos acercar a Dios, Él está esperando que usted y yo nos acerquemos en santidad, porque Él es santo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad no podemos tener comunión con Dios. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Y cuando Josué se quitó los zapatos, lo que estaba manifestando es: Señor, yo me rindo delante de ti, te adoro, te reconozco, me postro. Y sabes, mi compromiso es de vivir en santidad. Vivir en santidad. Yo quiero tener victoria, pero yo sé que esas victorias implica que yo camine contigo por la derecha, que verdaderamente te ame con todo mi corazón, que me rinda delante de ti, que abandone cualquier cosa que pudiera estar afectando mi comunión contigo. Cualquier vicio, cualquier pecado persistente, cualquier cosa que quiera robarnos la santidad. Eso es lo que tenemos que decidir usted y yo. ¿Y qué decidió Josué? Quitarse el calzado. Ahí dice al final del versículo 15: y Josué así lo hizo. ¿Fue obediente, sí o no? ¿Y usted y yo? Dígamelo, aunque dígamelo. ¿Usted y yo qué vamos a hacer? En fe. Si seguimos leyendo ahí en el versículo 1 del capítulo 6. Y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Una pausa. ¡Qué maravilloso! Dios ya le estaba dando la victoria a Josué. Y Josué todavía ni peleaba. Lo único que hizo fue rendirse delante de la presencia de Dios y adorarle y estar dispuesto a vivir en santidad. ¿Se da cuenta cómo se obtienen las victorias? Ahí es donde usted y yo podemos empezar a cambiar nuestro entorno. La situación económica, la situación conyugal, el problema en el trabajo, el problema con los hijos, cualquier cosa de carácter, problema de carácter que se esté gestando en mí. Cuando hacemos uso de los recursos espirituales de Dios, en ese momento empezamos a tener ya garantizada la victoria, aun cuando todavía no se manifieste, pero ya está decretada la victoria. Versículo 3, y le dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. ¿Cómo ve la estrategia del Señor?
El príncipe del ejército de Dios le está diciendo a Josué, ok, esta es la estrategia. Tienes las armas espirituales, pero ahora te voy a enseñar cómo usarlas. Lo primero que vas a hacer es darle vueltas a la ciudad por 6 días. Y el último día vuelves a dar vueltas, tocan el sonido de bocina y todos gritan. ¿Qué habrá pensado Josué? Estas son tus estrategias, Señor. Es como si usted tuviera problemas suponiendo, con su suegra. Suponiendo, ¿ok? Y el Señor le dijera, ¿quieres tener victoria en medio de esa situación? Vas a ir a casa de tu suegra. Vas a dar 6 vueltas en la sala orando. Después, le lavas los trastes. Barres y trapeas la casa. Cuando termines, la abrazas fuerte, que le truenen las costillas. Y le das un beso. Y le dices que la amas. Y terminas orando por ella. ¿Qué pensarías de esa estrategia? No, espérate, está muy difícil. Suena hasta ilógico. ¿A poco tú crees que va a cambiar el corazón de mi suegra si le lavo los trastes? O si nada más doy vueltas en la sala, ahí sí, orando. Dios tiene estrategias. Su manera de pensar es infinitamente más sabia que la nuestra. Él sabe por qué nos dice las cosas. Y muchas veces nos va a pedir que hagamos acciones que van fuera de toda lógica o de toda razón. Incomprensibles. Sin embargo, Dios actúa. Y tú sabes lo que ocurrió en ese pasaje, en esa historia. Si leemos en el versículo 20 de Josué 6. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Destruyeron fortalezas, sí o no? Sí, las destruyeron. Aconteció, tuvieron victoria. Otro ejemplo, ¿has oído hablar de Gedeón? En los tiempos de Gedeón, tiempos de los jueces, los madianitas arrasaban con el territorio de Israel, arrasaban sus recursos, les robaban todo, eran como langostas. Vamos a leer Jueces 6 del 5 al 6. Comenta: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud. ¿Cómo? Como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Los madianitas era un gran enemigo. Un enemigo que arrasaba como langosta todos los recursos, todos los bienes del pueblo de Israel. De tal manera que sufrían pobreza y hambre. Muchas veces el enemigo trata de actuar así en nuestras vidas. Él viene a matar, robar y destruir, nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y a veces se quiere comer tu prosperidad, tu bendición, tus recursos, tu vida, tu salud, tus sueños, tus bendiciones. Desea arrasarlas. ¿Y qué vas a hacer tú? Porque tú eres más que vencedor. ¿Qué vas a hacer? Vamos a utilizar los recursos y las armas espirituales de Dios, que son poderosas para destrucción de fortalezas. Lo primero que hizo el pueblo de Israel, ahí dice al final, clamaron al Señor. Clamaron al Señor.
En ese momento inició la victoria. En ese momento inició la victoria, cuando clamaron al Señor. Y por clamar al Señor, Dios se acercó a un varón llamado Gedeón, que se estaba escondiendo de los madianitas en un lagar. Y cuando lo vio le dijo, a lo mejor estaba temblando así, y le dijo, a ver, ven varón, esforzado y valiente. Y ha de haber volteado, ¿quién? ¿A quién le hablan? ¡A ti! Porque así nos ve el Señor. A lo mejor nosotros estamos como Gedeón, todos temerosos, sin darnos cuenta de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la verdad. Pero necesitamos recibirla aquí y en nuestro corazón. Y entonces el Señor levantó a Gedeón. Y dice en Jueces 7, del 1 al 7, vamos a leer este pasaje. Jueces 7, del 1 al 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Dios dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Dios dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Dios dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Dios dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Vea las estrategias de Dios. Los madianitas era una tribu que estaba arrasando con los recursos de Israel. Y en multitud parecía que eran como langostas. Eran miles de madianitas. Y entonces Gedeón levantó un ejército. ¿De cuántas personas? 32,000 gentes. Y entonces el Señor le dice, espérate. No vas a pelear con tus recursos, porque tienes que aprender que yo soy quien te da la victoria, para que no te ensoberbezcas, para que no digas, Señor, qué bueno soy, soy un tipazo, Señor, te sacaste 10 conmigo. Eso no le agrada al Señor, ¿sabes? Yo te voy a dar la victoria, pero no con tus fuerzas, no con tus recursos, no con tus estrategias. Va a ser en mi nombre. El nombre de Dios va a ser glorificado. Todos los que tengan temor, que se regresen a sus casas con sus esposas. ¿Y cuántos se regresaron? 22,000. ¿Con cuánto se quedó Gedeón? Con 10,000. ¿Y el Señor qué le dice? No, espérate, todavía son muchos. ¿Quieres tener una victoria contundente? Necesitas menos soldados. Cualquier persona, en su razonamiento, en su lógica, diría, no, espérate, si vienen 50,000 contra mí, para tener la victoria, ¿cuántos necesito? Pues al menos más de 50,000 o 50,000, si son así buenos, ¿no? Pero ¿cómo que menos? Y los hizo pasar por una prueba. Estrategias de Dios. Al final, ¿con cuánto se quedó Gedeón?
con 300 para enfrentar un ejército de miles. ¿Usted ha visto la película 300? Yo creo que de ahí se inspiró, fíjese. 300 que pelearon en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque Gedeón estaba aprendiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él sabía que son más los que están con nosotros y luchan por nosotros que los que luchan contra nosotros. Hay ángeles alrededor de nosotros que pelean la batalla. Necesitamos aprender a utilizar los recursos espirituales de Dios y entonces vamos a ser más que vencedores. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Un vencedor permite que Dios actúe. Un vencedor descansa en los recursos poderosos de Dios. Deja que Dios haga su parte. Y uno lo único que debe de hacer es obedecer a Dios, escuchar su voz, seguir sus estrategias. Principio número 9. Un vencedor motiva y ayuda a otros para que también lo sean. Dile a tu compañero, échale ganas, tú puedes, tú eres más que vencedor. Déjame motivarte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sabe? Eso era lo que hacía Jesús. Jesús lo que vino a hacer es a levantar vencedores. Un pueblo destinado a vencer, a mantenerse firme, a amarle con todo su corazón, sin importar las consecuencias ni las circunstancias, a pesar de que el mundo los aborrezca, perseverar hasta el último día de su vida en el Señor. Esos son los vencedores. En Mateo 10 del 1 al 8, Mateo 10 del 1 al 8, puedo ver cuando dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El reino de los cielos se estaba acercando y se estaba manifestando. Ellos no peleaban con sus recursos, sino con los recursos espirituales del Señor. Sabían quién es el nombre de Jesús y vivían en ese nombre. Y estaban dispuestos, inclusive, a dar su vida por ese nombre. En una ocasión Pedro le dijo a Jesús, mi vida daré por ti. Hermano, pero después se arrepintió. Pero después sí la dio. Cada uno de los apóstoles dio su vida por el nombre de Jesús. Llevó su amor hasta las últimas consecuencias. Pero no se quedó en ellos, sino que ellos levantaron a otros. Por eso Jesús en Mateo 28, 18, nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Les dijo, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad, toda victoria me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchachos, levanten a una generación de vencedores. Levanten a una generación que sepa quién soy yo. Levanten a una generación que esté dispuesta a hacer las obras de Jesús. Pequeños Cristos, pequeños príncipes, hijos de Dios. ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Y ya te estás multiplicando? ¿Le estás enseñando a otros a ser vencedores? Porque lo que has recibido de gracia hay que compartirlo. No se puede quedar nada más en uno. Principio número 10. Un vencedor se sabe vencedor aunque no obtenga el premio. Repite conmigo, un vencedor se sabe vencedor aunque no obtenga el premio. A ver, hermano, ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible
¿Que no somos vencedores cuando ganamos? No necesariamente. De ahí que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Porque un vencedor para Dios no es necesariamente un ganador conforme al concepto de este mundo. Piensa en esto. Son dos conceptos diferentes. Un ganador tiene sus ojos puestos en el premio, pero un vencedor tiene sus ojos puestos en Dios. Y el premio lo ve como una simple añadidura. Mi vida es para glorificarte. Mi muerte es para glorificarte. No importa lo que venga, me des o no me des, reciba o no reciba, yo soy tuyo y tengo por destino la vida eterna. Y eso ya me hace un vencedor. La carta dirigida a los hebreos nos lo enseña. ¿Se acuerda que empezamos a ver el Salón de la Fama de los Hombres de Fe? Acompáñenme nuevamente a Hebreos 11. Hebreos 11. Vamos a leerlo nuevamente. Hebreos 11, a partir del versículo 32 hasta el 39. Y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, gloria a Dios, taparon boca de leones en el nombre de Jesús, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros, repita conmigo, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ser un vencedor no es lo mismo que ser un ganador. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? En este pasaje aparecen dos grupos de personas. El primer grupo son aquellos que conquistaron reinos, que apagaron fuegos impetuosos, que se hicieron fuertes en batalla, al grado que lograron que ejércitos extranjeros huyeran. ¿Usted qué diría de este grupo? ¿Que son personas vencedoras o perdedoras? Son vencedores. ¿Quién quiere pertenecer a este grupo? Tener victoria en medio de cualquier situación, ante cualquier enemigo. ¿Pero qué cree? Por otra parte, se describe a otro grupo, aquellos que fueron atormentados, que experimentaron azotes y cárceles, que fueron apedreados, aserrados y muertos a filo de espada, que anduvieron pobres, errantes, angustiados y maltratados. Y para colmo, no recibieron lo prometido. No recibieron sus promesas. ¿Usted cómo llamaría a estas personas? Mira, anda pobre, anda por las calles, no tiene ni casa. Lo apedrean donde lo ven. No alcanza ni sus promesas. Vive angustiado. Ya lo han azotado un montón de veces. Pobre. ¿Usted pensaría que es un vencedor o que es un perdedor? No me mire con esos ojos, dígame. ¿Un vencedor o un perdedor? Ay, sí, ya muy espiritual ahorita toda la cosa. Pero en nuestros sentidos,
Si somos sinceros, hubiéramos dicho, pues estos cuates están perdiendo, pero bonito. Sin embargo, Dios los tiene dentro del salón de la fama de los hombres de fe. ¿Quiénes quieren pertenecer a este grupo? Al grupo de los apedreados, azotados, pobres y que no reciben sus promesas. ¿Verdad que cuesta trabajo? Uno dice, no, espérate, toco madera, no. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque nosotros relacionamos el tener recursos económicos, el tener salud, el no vivir en problemas, en angustias, el estar felices, como vivir en victoria. ¿Y sabes? Acuérdate que el ser más que vencedor no es solamente el que tú tengas prosperidad, sino el ser vencedor es mantenerte firme a pesar de cualquier situación, porque tus ojos están puestos en Dios y todo lo demás de este mundo son simples añadiduras que no determinan tu felicidad. De ahí la importancia de entregarle a Dios nuestros sueños. ¿Qué es lo que tú más anhelas en tu corazón? Entrégaselo a Dios y decide ser vencedor. Entrégaselo. Entrégaselo a Dios. De esta manera, tú y yo vamos a poder caminar correctamente, tener victoria. Pero ojo, una victoria que inicia dentro de nosotros, al comprender quiénes somos para Él y lo que Él ha hecho por nosotros y rendirnos. Toda victoria inicia con una rendición. Y si Dios quiere, conforme a sus potencias, Él va a permitir que se manifieste una victoria en lo físico, en lo que tal vez tú anhelas. Y si no, y si Dios dispuso otra cosa, tú y yo sabemos que somos más que vencedores. Más que vencedores. Porque nuestra felicidad está escondida en el Señor. Es por eso que el apóstol Juan comenta, acompáñame, últimas citas, Apocalipsis 2, versículo 7. Nuestra victoria está en alcanzar la vida eterna y mantenernos firmes hasta llegar a ella. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el premio, hermano. Ese es el verdadero premio. Es por lo que usted y yo debemos de mantenernos firmes. Firmes. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Quiere entrar en este compromiso? Entonces yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Yo le invito a que cierre sus ojos y si usted desea, levante sus manos al cielo. Y vamos a pedirle al Señor que permita que esta palabra nos sea revelada. A lo mejor me quedo corto para expresar lo que el Espíritu del Señor ha puesto en mi corazón, pero yo estoy tratando de transmitírselo a usted. Pero yo sé que el Espíritu de Dios es quien verdaderamente puede revelarle a su corazón
todo lo que se ha comentado en este mensaje. Padre, y venimos delante de tu presencia para alabarte, para adorarte, para reconocer tu grandeza, para rendirnos delante de ti. Te bendecimos, Señor, porque un día tuviste a bien enviar a tu Hijo Jesucristo y morir por nuestros pecados en la cruz. Porque a través de su sangre derramada tú nos has dado victoria. Porque te hemos confesado como Señor de nuestro corazón. Porque ahora comprendemos que tú lo has hecho para que todos nosotros podamos ser más que vencedores por medio del amor de Cristo Jesús. Tú deseas levantar una generación que salga de su comodidad, que salga de su costumbrismo, que salga de cualquier religiosidad. Una generación comprometida contigo, que a pesar de cualquier circunstancia decida amarte, buscarte, rendirse delante de ti. Que sus ojos no están puestos en el premio ni en las cosas de este mundo, que sus ojos están puestos en ti solamente. De tal manera que no importa lo que tú nos permitas vivir. Si vivimos, para ti vivimos. Si morimos, para ti morimos. Porque somos tuyos, Señor. Y anhelamos, Padre, que tu vida se manifieste en nuestra vida. Anhelamos poder comunicar a otros lo que tú nos estás revelando, para ayudarles a vivir en victoria. Y te damos gracias, Padre, aún por el gozo, por la paz, por la bendición, por las promesas que tú tienes para nuestra vida. Gracias. Y te las entregamos nuevamente a ti porque son tuyas, porque nada nos pertenece a nosotros. Te entregamos nuestros sueños, te entregamos nuestras metas, te entregamos nuestros sentimientos. Y te damos gracias, Padre, porque pudiendo olvidar también el pasado, ahora podemos extendernos hacia lo que está delante. Gracias, porque si nuestro enemigo nos acusaba y nos señalaba, ya no más. Porque ahora somos nueva criatura, destinados a vencer ante cualquier adversidad y fuerza, destinados a mantenernos firmes en ti, sin importar el precio. Padre, permite que en el nombre de Jesús todos nosotros podamos mantenernos firmes en cada una de estas palabras que hemos anunciado. Gracias porque tú estás aquí, porque tú nos acompañas todos los días hasta el fin del mundo, porque son tus victorias.